Ya no lo soporto más. Todo esto es una engañifa. En la localidad de Sunnydale, en cierta vivienda, la casa Styles, un matrimonio mantiene un acalorado debate. ¿Qué es una engañifa? ¿Tu hija también lo es? No la metas en esto. ¡Tú lo haces! ¡Yéndote con esa Nancy! Te he dicho que me iré con unos amigos, nada más. Oh, ¿y acaso no va tan bien la señorita Neal? Con patente ira en el gesto, el hombre apretó los dientes, contuvo más palabras y salió de la habitación conteniendo un portazo para no despertar a la niña. En los ojos de la mujer brilla el dolor y el odio, pero más profundamente brilla la astucia de un Ulises. Que comience el carnaval. El 3 de diciembre de 1926, Archibald Christie discute con su mujer, Agatha, escritora en ciernes, o quizá incluso en su primer apogeo, desde que publicara 6 años antes, en 1920, su primera obra detectivesca, El misterioso caso de Styles. En ella haría acto de presencia por primera vez su más célebre personaje, Hercule Poirot, que pugnaría por ocupar el pedestal que Sherlock Holmes estaba dejando vacante. Para 1926, Agatha había publicado El asesinato de Roger Ackroyd, que estaba siendo aclamado por el público y que acabaría siendo una de las obras maestras de la escritora. En el plano personal, nuestra protagonista disfrutaba de una creciente bonanza económica. Habiendo dependido de su esposo Archibald para el mantenimiento de la hacienda familiar durante bastante tiempo, cuando este se quedó sin trabajo durante un par de años, fue Agatha la que sostuvo a su marido y a la hija de ambos, y esto es gracias a su modesto pero creciente éxito literario. De hecho, dicha bonanza económica le permitió adquirir una cierta y acomodada casa en la antes mentada localidad de Sunnydale, justo al este de Londres, la que bautizaría en honor a aquella primera novela de misterio suya. También en el plano personal, la relación con buena parte de sus seres queridos más cercanos iba de mal en peor. Su madre, con la que mantenía una estrecha relación, falleció en 1926. Y la decadencia de su marido traía cola desde antes de aquel año. En tanto Archibald tenía al corriente a su esposa respecto de los líos que se traía con una tal Nancy Neal. El asunto del divorcio se había puesto sobre la mesa, pero se había soslayado en pos de la hija que tenían. Y entre todas estas tensiones se acabaría desatando un pifocio de padre y muy señor mío. Archibald pretendía irse un fin de semana con amigos, que incluía a Nancy Neal. Como hemos interpretado al principio, en la mejor de nuestras posibilidades, la cosa se calentó de sobremanera, y la consecuencia final de ello sería que Agatha cogería sus cosas, dejaría a su hija al cuidado del servicio y desaparecería en la noche. Este caso es bien conocido entre los amantes de la Reina del Misterio, en tanto de pronto convirtió su propia biografía en uno. El pistoletazo de salida lo dio la policía, al encontrar el coche de Agatha abandonado algo más al sur de donde vivía la mujer. Por supuesto, ni rastro de ello. Bueno, rastros sí, ¿no? Pero mejor no nos detengamos ahora con los detalles. Con esto, media Inglaterra se puso a buscarla, y casi que la otra mitad se quedó en vilo a la espera del desenlace. Se presentaron voluntarios, la prensa entera se concentró en el asunto, y hasta se movilizó a la Royal Air Force para la búsqueda, cosa insólita. Conforme la cosa se complicaba, la policía optó por acudir a compañeros de oficio de la desaparecida. Entre ellos, se prestó con especial encomio Sir Arthur Conan Doyle. En un alarde de hipocresía, lejos de intentar resolver el asunto con el poder de la razón, cogió un guante de Agatha y se lo llevó a una medium. Los días fueron pasando sin tenerse idea del posible paradero, aun con el país entero al corriente del asunto. Pasó una semana y nada. Mientras tanto, rularon todo tipo de teorías, crecientemente suspicaces, desde el obvio suicidio hasta la posibilidad de que su marido la hubiera eliminado. Claro, la vida de Archibald estaba quedando desvelada. La policía le pidió explicaciones y la información se filtró. Y entre las cosas que se descubrieron, aparte de la ahora para él incómoda y mucho pelea marital con Agatha, Archibald tuvo que desvelar la carta que Agatha dejó para él antes de irse. Una que, lejos de poder mostrar, resulta que había quemado nada más leer. En fin, que el desmadre era un absoluto. Lo fue durante 11 días, hasta que un par de músicos y sus esposas lograron identificar a la que creían que era la escritora. ¿Dónde? Donde trabajaban los músicos. En un lugar de nombre tan sugerente como Hotel Hidropático Cisne. Una suerte de balneario terapéutico y de retiro. Un tipo de instalación muy común por aquella época. Una que, por cierto, respecto de donde vivía Agatha, estaba en la otra punta de Inglaterra. El caso es que, en efecto, Archibald fue allá y se encontró con Agatha. Era ella sin lugar a dudas. Sin embargo, su actitud era rara. Él mismo vio cómo leía un periódico con su cartel de búsqueda en primera plana sin inmutarse, y a él no lo trató como si lo reconociera. Pero bueno, Agatha estaba viva y su marido la trajo de vuelta. El público y la prensa pudieron deleitarse con el final de la historia. La mujer declaró muy sucintamente estar amnésica. Posteriormente, más detalles se arrojarían. Distintos doctores la examinarían y afirmarían que había sufrido una especie de fuga disociativa.
Con esto y un bizcocho quedó el caso resuelto. Un par de años después, Agatha se divorció de su marido. Sí, ella de él. Y a otra cosa mariposa. Ah, sí, y también su inmensa fama la consagró como una escritora internacional, algo en absoluto habitual hasta la fecha. Huelga decir que la historia es rocambolesca, y no resultó menos en su época. La pretendiente reina del crimen de pronto se ve envuelta en una de sus propias historias, con ella como víctima central. La cosa acabó por resolverse bastante en falso, y las aristas y suspicacias que podían elevarse entonces y ahora son múltiples. Sin embargo, es muy habitual que se le dé a este asunto un tratamiento imparcial. Extrañamente imparcial, como que las explicaciones mentales estuvieran a la par con otras más manipuladoras y más mercadotécnicas. El carnaval tiene claro que la historia resulta insultantemente irrisoria si se toma como algún tipo de caso de quiebre psicológico. Para no andarnos con demasiados enredos enumerando pruebas y luego sacando una conclusión, hemos optado por hacerlo al revés para ser más sucintos. Entonces, ¿cui bono? ¿Cui prodest? ¿Follow the money? Como dirían aquellos. Anteriormente mencionamos algunas teorías respecto del porqué de la desaparición, y como vimos, unas acabaron apuntando a Archibald y su infidelidad, a que él era el culpable de una hipotética muerte de su esposa. Pero también hubo quien insinuó que quizá fue la escritora de misterio la que hubiera articulado todo un montaje para atraer o dañar de alguna manera a su marido. Ciertamente, la vida de este quedó expuesta, y él mismo se vio forzado a atender a su maltrecha esposa y a su desatendida hija, hasta que fuera la propia Agatha la que se divorciara de él. Adicionalmente, Agatha había logrado convertir en asunto nacional las infidelidades de Archibald. Para rematar esta parte de la jugada, la amnésica escritora tuvo el detalle de registrarse en el hotel hidropático con identidad falsa, teniendo también el detalle de elegir el mismo apellido que el del amante de Archibald, Neil. Y hemos dicho que esa era una parte de la jugada. ¿Cuál es la otra? Pues la más enjundiosa. Ya comentamos que Agatha tenía unos ingresos literarios que en aquel entonces le permitieron mantener con cierta modestia a la familia. La mujer era una escritora de misterio consagrada en Inglaterra, que poco a poco iba haciéndose su hueco y aumentando su hacienda personal. Sin embargo, tras 11 días de desaparición, no es que fuera toda una celebridad en Inglaterra, sino que era conocida internacionalmente. La suculenta historia de una afamada escritora de misterios que era presa de una completamente al estilo de las que redactaba resonó en el mundo anglosajón y europeo con furor. Es que no era para menos. Los investigadores encontraron su coche abandonado de manera conspicua en mitad de la carretera. Dentro del vehículo, pues su icónica chaqueta de piel con pelo por el cuello que la identificaba ya por entonces, un permiso de conducir y el equivalente a un par de miles de libras actuales. Claro, la historia contaba que en un brote de caos emocional cogió el coche y se largó. Se accidentó y acabó amnésica perdida en la otra punta de Inglaterra. Lo malo, para empezar, que difícilmente puede uno creer que salió sin abrigo alguno en plena noche inglesa de diciembre. Luego llevaba otro abrigo. En tanto no murió de frío al largarse del coche en mitad de la nada. Que el permiso de conducir que encontraron era uno caducado. O sea, que se tomó la molestia de tener y dejar ese ahí tan llamativamente, mientras por supuesto ella se llevaba el suyo, bueno, por amnésica y accidentada que estuviera. Y para rematar, dejó un abrigo que era característico de ella, que solo sumaba en la misma dirección de sembrar pistas de forma muy novelesca. Antes de largarse, Agatha tuvo el detalle de informar a alguien del servicio de que se iba a un retiro en un balneario en Yorkshire, donde efectivamente resultó estar al final. Sin embargo, lejos de poder pensar que los investigadores tendrían que ser tontos o algo para ignorar semejante pista, cabría empatizar con ellos. Desaparece una mujer famosa en una situación hostil. La tipa escribe misterio, y lo primero que aparece es su coche en una circunstancia y con unos enseres más que suficientes para poner en marcha una de sus novelas. Todo apunta a una historia de lo más excéntrica, y el público nacional se ha volcado de lleno. Aún así, la policía sabe que hay una carta muy sobria y clara en la que la extravagante desaparecida que extravagantemente desapareció dice con simpleza: oye, que me voy a Yorkshire. Claro, y las autoridades se ponen a buscar. Se pusieron. Lo malo que por algún motivo Agatha ha perdido la memoria perfectamente para seguir yendo al sitio que dijo, pero hacerlo bajo una identidad misteriosa. Identidad misteriosa que sin embargo tendrá convenientemente el apellido de Neil. Apellido falso que no podrá ser ignorado ni en sí ni en su origen cuando la prensa se haga eco. O sea, ¿empiezan a entender la magnitud del delirio? La historia es absurda del todo cuando se cuenta como un caso de inestabilidad mental. Nos dice, oye, que Agatha comunicó claramente que se iba a Yorkshire a un balneario, y entonces salió medio delirando con el coche. Un rato al sur, quizá con medio impulso suicida, se accidentó y perdió la memoria.
aunque por fortuna dejó convenientemente su abrigo más característico y salió al frío, olvidando el permiso de conducir falso que llevaba encima pero no el bueno. Y por supuesto, cogió varios de los miles de libras que preparó de antemano para costearse un balneario al que igualmente iba a ir, dejando también amablemente otros pocos de miles en un coche abandonado porque patatas. Ah, y respecto del balneario, es la otra puñetera punta de Inglaterra, a la que llegará una vez salga del coche en la noche y dejando atrás el supuesto abrigo que portaba, para acto seguido coger todas las líneas de tren precisas para llegar a su destino. Destino en el que, por cierto, se quedará con intención indefinida, mientras, por cierto, mantiene un perfil bajo, educado pero distante. Ah, y es de sentido común que si pierdes de manera parcial la memoria, te olvides de tu nombre y convenientemente creas que tu apellido es del amante de tu esposo, que solo de pura casualidad quedará convenientemente aireado cuando el asunto se resuelva. También que cuando llegues sin ningún equipaje al hotel hidropático, sepas explicar preparadamente que es que vienes de Sudáfrica y tu equipaje lo tiene un conocido. Y todo ello no está reñido con que no sepas cómo es tu puñetera cara, que sale en todos los periódicos que habitualmente lees de manera ostensible. Porque claro, si pierdes la memoria, no vas a mirarte la cara en ningún caso, a pesar de que estás en un hotel lujoso con agua en la que reflejarte. Y sin duda, espejos. Pero... Te olvidas convenientemente de cara y nombre, pero no de que ibas a Yorkshire, del apellido del amante. Vale, creo que ya con estas aristas señaladas puede que haya espacio para varias explicaciones. Pero una no es que realmente perdió la memoria, ¡la leche! Para resolver un misterio, Dumas diría que buscáramos a la mujer, aunque para este caso no antes de resolver el caso, sino después. ¿Qué hizo Agatha tras su desaparición? ¿Podría ello indicarnos de alguna manera algún curso de acción que nos permitiera entrever un interés notable en un montaje, como ya hemos insinuado? Creo que muy notoriamente hace un momento. A ver, que aquí el asunto es tan de cachondeo como antes. Agatha antes de desaparecer es una mujer que aún no está en capacidad de mantener claramente su nivel de vida por sí sola. Su madre está recién fallecida. Su esposo no titubeaba en pedirle el divorcio e irse de parranda con su amante una década más joven. Después de la desaparición, su públicamente cornudo marido, de paso acusado de primeras como posible asesino y de segundas como el culpable de la crisis de la escritora, tiene que tragar y chupar las amnésicas botas de su esposa mientras se recupera. 2 años después, como ya dijimos, es esta la que busca el divorcio con su marido, no sin antes haber gestionado notables mejoras de sus contratos editoriales y estar montada en el dólar. Literalmente, porque empieza a vender como churros entre el público yankee. Descansada y bien descansada, agarra a su hija y se va de retiro, a recuperarse a las paradisíacas Canarias, donde gozosamente escribe próximas obras, que de paso también publica ya en España y en otros países europeos, desde exactamente 1926. No mucho después, agarra el Orient Express, sí, como el libro, porque se inspira en esto, y viajó por Estambul y llegó hasta Mesopotamia, como si de un aristócrata inglés haciendo el Grand Tour se tratara. Pues si no iba suficiente trapo, encima se va por ahí a las excavaciones que están desentrañando las ruinas de la civilización sumeria. Hace amistad con el arqueólogo jefe del asunto, el muy competente Leonard Woolley, y su mujer, con los que mantiene buena amistad y le dan trato de persona muy importante. Tanto es así que este Woolley encargará a su prometedor ayudante, un veinteañero Max Mallowan, a hacerle los tours pertinentes por todos los sitios arqueológicos. Se ve que también se los enseñó el joven, que Agatha decidió ofrecerle sus encantos femeninos y no mucho después se casaron, con independencia de los 13 años de diferencia que los separaban. Es decir, por sintetizar, después de la desaparición, Agatha pasó a vivir en una localidad cualquiera de Inglaterra mientras tenía una modesta ganancia literaria, a vivir en islas paradisíacas, irse a realizar tours por los lugares más exóticos para el mundo inglés y acabar casándose con un culto prometedor y tiernecito arqueólogo. Todo mientras básicamente alcanzaba ya el puesto de escritora de misterio más célebre del mundo. Y todo eso en 4 años. Porque, por cierto, solo estamos en 1930. Si camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, no sé, a lo mejor es un pato, ¿no? Con independencia de las valoraciones que hagamos de lo ocurrido a finales de aquel 1926, aquí nadie niega la habilidad literaria de doña Agatha Christie. Su título de reina del misterio es bien merecido. De hecho, quizá lo que aquí proponemos solo sume a eso. La mujer se vio de repente envuelta en su propia desaparición, que con una serie de carambolas toma la idónea forma de una de sus propias obras. Y la conclusión de esto fue que, al tiempo que su marido acabara en una situación vergonzante, ella se aseguraba su propia independencia de él conforme elevaba su poderío económico a niveles muy
muy superiores a los que estuviera por alcanzar previamente. Esto gracias a una fama inmensa adquirida por aquella involuntaria desaparición llena de increíbles casualidades. Agatha obtuvo una atención internacional de otro modo muy ajena a ella, ni aunque fuera solo por aquel momento. De la noche a la mañana se pudo retirar a escribir donde le placiera y a visitar lugares que no habían estado a su alcance. Muchas de sus obras más célebres, como Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, beberían directamente de esta etapa más liberada y enriquecida de su vida. El mejor escritor de la historia tendría poca inspiración en una solitaria cueva y pocos lo conocerían estando allá. Como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Un escritor es su literatura y su fama, por lo que convendría tener en cuenta mucho esa faceta suya. Ese afortunado y casualmente conveniente evento de su vida que llevó a que ésta se le desarrollara de formas tan beneficiosas para su literatura y sus horizontes. Convendría tener en cuenta que seguramente hablamos de Agatha Christie, maestra del marketing y del misterio. Y con esta conclusión concluimos este carnaval. ¿Qué les ha parecido? ¿Coinciden con nuestra suspicacia o son más indulgentes con el asunto? Si les place, déjenmelo saber en los comentarios. Estaremos encantados de leerlos. Y si de paso tienen a bien dejar un me gusta o incluso suscribirse, que subimos un vídeo semanalmente, mejor que mejor. Finalmente, no olviden a nuestro sponsor, Sir Arthur Conan Doyle, maestro espiritista y también escritor de alguna novelilla, que haciendo su uso de magia impía, desde el más allá nos tiene amenazados y nos obliga a hacerle publicidad. Por favor, socorro, nos obliga a leer el sabueso de los vacas. Sin nada más que decir, gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo carnaval. ¡Chao, chao!